Cuando se da el ataque directamente a Arabia Saudita, pensamos, esto se va a escalar, porque ya era mi territorio. Sí. Y dijo, no nos vamos a reservar el derecho de responder. Entonces, no es el islamismo, son estos fundamentalismos, pero todos los cambios tienen que salir de la misma gente de Islam, desde adentro. Irán tiene que dejar a un lado su política nuclear. Definitivamente nadie quiere que un fundamentalista tenga una bomba atómica en sus manos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Diana Alonso Podcast, abordando temas de actualidad. Y sí, durante los últimos días hemos estado paralizados siguiendo todo lo que está pasando en el Medio Oriente. Y es que hablar del Medio Oriente es algo que siempre va a estar en pausa y es un conflicto que pareciera no tener fin. Y cuando intentamos conocer, resolver y entender los por qué, más preguntas se vienen a la mesa. Es por eso que en Diana Alonso Podcast decidimos abordarlo con responsabilidad y hemos invitado a una buena amiga, una periodista independiente, también escritora, especialista en el tema, analista. Hay muchas aristas que puedo mencionarte, Carmina. Gracias por aceptar la invitación. Y es bastante complejo poder abordar el conflicto de Israel e Irán porque tiene, como ya lo mencionamos, una radiografía grande para explorar, descubrir y, por supuesto, también les invitamos a que tengan ahora opiniones abiertas, porque este es un tema que muchos van a tener un sentido, otros se van a inclinar por otro lado, pero lo importante es poder escuchar. Así que bienvenida y gracias por aceptar la invitación. A ti, Diana, gracias por la invitación. La verdad que me siento, pues, no sé, muy honrada de poder estar aquí contigo. Me encanta tu proyecto, es un podcast precioso y qué bueno que lo sigan sintonizando y aquí sigas tú con tu podcast. ¿Y qué te puedo decir? Del Medio Oriente es un tema complejo. Toda la situación que lleva miles de años, para nosotros es muy fácil dar puntos de vista desde nuestra perspectiva. Claro. Pero muchas veces nos tenemos que situar en la perspectiva del momento y de las personas que viven ahí. Es muy fácil acá detrás de un teléfono, detrás de una computadora, en una red social, dar nuestra opinión, pero no estamos viviendo eso. Nosotros no tenemos la idea de lo que es que suenen las alarmas y que hay un bombardeo y tener que salir corriendo a meternos a un refugio. Claro. Aquí, pues sí tiembla, pero imagínense que fueran bombardeos realmente. O sea, es algo muy diferente y qué bueno que podamos conversarlo. Claro, y es recapitular un poco. Tuve el gran honor de conocer a Carmina Valdizán justamente en una cobertura periodística. Viajamos a Israel juntas y a pesar de que tú eres una experta en el tema, con todos los análisis, con todos los antecedentes históricos, tú mencionabas también que habían muchas preguntas y lo que resaltas ahora, que no es lo mismo a través de un teléfono celular, a través de la televisión o a través de esto, poder generar una opinión, porque a pesar de que se tenga la idea de lo que sucede, es muy distinto cuando estás en esas tierras. Platicábamos detrás de cámaras por dónde empezamos y por dónde lo hacemos, justamente para poder guiar y generar una opinión más constructiva. Decíamos el aspecto bíblico, el aspecto histórico desde Abraham. Me encantaría saber por qué ese quiebre tan difícil de entender en el aspecto religioso. Hablábamos de Abraham, pero me dices, no, es que esto también viene desde el radicalismo de los creyentes de Mahoma. ¿A qué te refieres con esto, Carmina? A ver, Irán era un país muy occidentalizado. Estaba el Shah, que eran, lo voy a decir mal, pero es como una dinastía, venían los Shahs gobernando Irán. Ellos tenían una división bastante clara de lo que es como un Estado laico y la religión y el Estado. Recordemos que más o menos hace 14 siglos, Irán, que eran los persas, fueron conquistados por los árabes. Y ahí cambia todo el sistema para ellos. Pero, sin embargo, nunca llegan a ser, la cultura iraní es muy diferente a las demás. El hecho de ser persas, recordemos en la historia, ustedes pueden ir y buscar, hay tantas conquistas de los persas, inclusive las batallas contra Alejandro Magno. Hay una famosa militar mujer que estuvo en las filas y ella hizo muchas conquistas. Ellos no tenían la misma cultura realmente que les fueron a imponer los árabes, porque eran diferentes. Ellos tenían una religión, los zoroastras, que creían en otros dioses. Era muy diferente. Por ejemplo, ellos con el perro, los árabes no son los árabes, perdón, los musulmanes ven a los perros como un animal impuro, por ejemplo. Y si te fijas, no hay muchos perros, lo ven como un animal sucio. Ellos son más de gatos, por ejemplo. Mahoma se dice que tenía gatos. Es dentro de la cultura, ellos cuidan mucho a los gatos. Obviamente, en todos lados hay de todo.
obviamente quieren a los perros, no te voy a decir que no, pero si te ves en los grupos radicales, que utilizan las escrituras de lo que dejó escrito el profeta, como ellos lo llaman, muy como al dogmatismo, ¿no? Y ese dogmatismo termina derivando en fundamentalismo. Entonces, en el año 79 se da la revolución de Irán, mucho de ella, desgraciadamente, auspiciada por Occidente. El presidente Carter de los Estados Unidos fue una figura que influyó mucho en que se diera el cambio de poder. Sale exilado, se da esta... ¿Y por quiénes son? Pues los ayatolas son un grupo fundamentalista religioso que decía que el país estaba occidentalizando y que eso no es compatible con el islamismo. Y perdón que te interrumpa, porque esto es lo que conocemos como la revolución islámica radical. Lo que tú mencionas en el 79, que se da este cambio y que cae el Pahlaví, que es como una dinastía. Sí, es la de Shah de Irán, correcto. A ver, ellos eran considerados una perla. Y como te digo, una ciudad muy grande. Ustedes pueden llegar ahora y ver todas las fotos de la gente que estaba en esa época. Eso sucedió hace 46 años. Ha sido un cambio duro, donde deben estar sometidos, y este grupo religioso, el Shah sale exilado a Francia, estuvo en varios países, y al ellos salir, toman los ayatolas el poder. Primero fue el ayatolá Khomeini y luego fue el Khomeini, el actual. El Khomeini muere en el 89. Se dice que era el más radical y fue que impulsó todas estas medidas, comenzando por quitarle las libertades a las mujeres, libertades que ellos tenían de por sí, las mujeres totalmente occidentalizadas, pues cada quien igual que acá en Occidente, con nuestras fortalezas y debilidades. Hay mujeres que son más conservadoras, otras más liberales, pero era parte de la cultura. Siempre la cultura islámica la religión por la religión islámica son más conservadores en ese sentido, pero dentro de lo normal. Imagínate, los 70s, todo abierto, las niñas estudiaban sin ningún problema y demás, hasta que llegamos al punto, y ustedes recordarán los incidentes de hace 2 años con esta chica que se descubrió, o sea, se quitó el velo, se le vio el cabello, se la llevó la policía y la asesinaron. Muchas mujeres iraníes, y esto de verdad no me lo tienen que creer a mí, solo busquen Irán, represión y mujeres, no tienen que hacer eso, o pregúntenle a cual ChatGPT, a Grok, a cualquiera de las inteligencias artificiales, y pueden corroborar la información, ya, porque ahorita ya no estamos ni siquiera en época de Wikipedia, pero sigan googleando porque ahí está la información también, y búsquenlo y van a ver. O sea, hay muchas chicas con parche en el ojo. ¿Por qué? Porque si tú te descubrías el pelo, muchos de ellos la cegaban, porque es uno de los castigos. Wow. La represión a las mujeres para que no estudien, para que no hagan eso, y han sido las mujeres iraníes que pusieron a los ayatolas hace poco en problemas. Recordemos las protestas recientes en Irán fueron muy fuertes, tremendamente fuertes. ¿Por qué? Porque las mujeres querían ya estas libertades. ¿Cómo es eso que no me puedo enseñar mi cabello en público, que se te vea un vellito y te van a sacar un ojo por eso? Claro, lo radical que ha terminado de ser el Islam. Y como tú mencionas, justamente vienen esas fotografías donde dicen Irán antes de los 80 y mostraban a mujeres ingresando a la universidad, sí, un poco más pudorosas probablemente que de Occidente, pero sí tenían ciertas libertades. Según medios... Tenían todas las libertades, podían estudiar, podían trabajar, o sea, eran como un país occidental. En ese sentido, ¿por qué? Porque no estaba la iglesia dentro del Estado. Y los ayatolas, ¿qué hacen? Regresan el poder de la iglesia al Estado y se implementa la ley Sharia. Claro, y según medios internacionales, luego de los ataques que se han dado durante los últimos días, han indicado que el 80% de Irán, repito, esto lo han mencionado medios, el 80% de la población de Irán no está de acuerdo con ese radicalismo que ha tenido el Islam, y por eso es que vienen todas esas protestas que tú mencionas. Es más, días antes del ataque, que fue que empieza la guerra, la guerra de los 12 días, que se le puede llamar ahora realmente, aunque casi que fue 13, pero digamos 12 días, que empezó el 13 de junio, acababa de dar yo la noticia, porque recuerdo que me llamó tanto la atención que el Estado Islámico había dejado en suspenso la ley que había causado todos estos problemas de que era prohibido que las mujeres mostraran el cabello en público. ¿Cuánta presión interna estaban teniendo que hayan tenido que dar un paso atrás? Recordemos, o sea, y lo voy a aclarar, no la habían eliminado, pero la habían dejado en suspenso. Claro. Eso ya es un retroceso a sus medidas porque se dieron cuenta que estaban llevando a la gente al límite.
Entonces, cuando tú tienes unos movimientos sociales internos, una revolución interna que se te está fraguando, ellos tenían que pararla de alguna manera y la frenan. Y te digo, tendría que corroborar, pero fue muy pocos días antes de que se diera este conflicto. ¿Y qué pasa? Ahora, obvio, la gente, después de vivir toda esa represión, y esto es de lo que nos enteramos, porque estos regímenes totalitaristas lo que hacen es que también no hay libertad de prensa, no hay forma de controlar en el Internet, censuran todo lo que la gente puede dar. Claro, hay una comunidad muy grande de iraníes exilados que han sido la voz. Y hay figuras claves iraníes porque huyó mucha parte de la comunidad y estas personas son una voz diferente. Y dense cuenta, han habido protestas y manifestaciones en muchos lugares de los iraníes apoyando a Israel casi que desde el día 1 después de lo del 7 de octubre. Pero Carmina, hay una alerta que se extiende porque pareciera el Medio Oriente lo sentimos muy lejos y que no pasa y esto y lo vemos únicamente como expectantes. Sin embargo, hay análisis, hay datos en donde dicen que el Islam ya ha llegado a Latinoamérica y han ocupado países como Venezuela, Nicaragua, en Bolivia también. Entonces ya hay presencia de, digamos así, de ese tipo de radicalismo. A ver, sí, pero están llegando los grupos terroristas. Okay. Todavía Latinoamérica es cristiana en su mayoría. No podemos decir, podría estar equivocada, que hay un país que sea, la mayoría de la religión sea el islamismo en Latinoamérica, no hay. No lo hay. No lo hay. Sin embargo, países como Cuba, Venezuela, Nicaragua han recibido a estos terroristas de los proxies iraníes y del mismo régimen iraní que están permeando en Latinoamérica, porque es un trabajo de hormiga. ¿Y dónde empieza esto? El Ayatollah Khomeini, cuando llega al poder, él le declara la guerra a Occidente y lo declara así. Porque para el islamismo fundamentalista, ojo, no estamos hablando de todas las personas que practican la religión, hay muchas personas pacíficas y lo ves en los otros países de la región, pero los fundamentalistas islámicos, entiéndase todos los grupos de Irán que son sus proxies. ¿Quiénes son sus proxies? Pues son las personas que Irán ha financiado. Están los hutíes, están los Hezbollah, está Hamas. Exactamente. Y la resistencia que le llaman, que ya es... Que el grupo de la resistencia, exactamente. Pero también tenemos grupos como el Estado Islámico, ISIS. Tenemos también a Al-Qaeda y hemos visto lo que han hecho. ¿Y qué tienen en común estos grupos? Bueno, los proxies de Irán son los financiados por Irán y están los otros grupos como Al-Qaeda, como ISIS, son el Estado Islámico en sí. Boko Haram en África, ¿cuántos cristianos ha matado Boko Haram? Es uno de los países alrededor de los últimos años, en el siglo XXI por lo menos, se han matado 45,000 cristianos y nadie está hablando de los 45,000 cristianos que han asesinado. Y son grupos fundamentalistas. Busquen a Boko Haram, son fundamentalistas islámicos también. Entonces, no es el islamismo, son estos fundamentalismos, pero todos los cambios tienen que salir de la misma gente de Islam, desde adentro. Ese es el punto. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Frenarlo y darnos cuenta y dejar de ser inocentes y entender que ellos van detrás de nosotros, porque nosotros somos los infieles. ¿Por qué? Porque nosotros somos lo que representa que somos lo opuesto a ellos. Nuestra cultura, nuestra religión, nuestros principios. Los principios de Occidente que son basados en el judeocristianismo y que son lo que ha forjado Occidente. Claro. Y para repetir y el contexto, porque desde los años 80 se viene a empeorar la situación, porque tú mencionas, el Medio Oriente ha sido territorio de nadie. Desde que empezamos a analizar la historia vienen conflictos de conquistas, desde Alejandro Magno vemos películas y que conquistaban y ahora se movían y ahora eran estos, y al final viene a darse también toda una explosión social generalizada, pero ubicándonos en los años 80, cuando entra ya el Islam a Irán, viene a ser esa guerra declarada a Occidente. Mientras Irán dice, no, Israel ocupa un territorio que no les corresponde y por el mismo hecho de que es apoyado por Estados Unidos es nuestro enemigo. E Israel lo señala de estar financiando justamente todas esas guerrillas que tú mencionas, grupos terroristas, pero que han sumergido en una serie de ataques. Israel constantemente ha lanzado también defensivas y pareciera ser la historia sin fin, Carmina. Es la historia sin fin porque cuando se da la fundación del Estado de Israel, se empiezan a hacer los referendos para porque los palestinos también querían su Estado. Entonces se les da la opción, y han habido 5 referendos, para que exista el Estado, o sea, el Estado palestino y el Estado israelí. Israel no se ha opuesto. Los que no han votado y han votado en contra son los mismos palestinos.
¿Por qué? Porque para ellos es un negocio también, porque no es para la gente que está sufriendo, es para los grupos terroristas como Hamas, que están en el gobierno, recordemos, desde el 2009, Claro. cuando ellos toman el poder. Y ellos es un gran negocio, pero anterior a eso, los mismos países árabes no querían que hubieran dos estados, porque ellos lo que no quieren es que exista un Estado de Israel. E Israel es el único Estado que tiene, el único país del mundo. Es un país para todos los judíos y nadie más quiere aceptar eso. Y bíblicamente, si quieren, váyanse hacia atrás. Los judíos siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Y mira lo irónico del caso, porque justamente Irán es uno de los primeros países, digamos, de Medio Oriente en reconocer al Estado de Israel. Claro, ahí estaba Pahlaví, lo que tú mencionas. Exactamente. Y había una cordialidad. De hecho, se instala una embajada de Israel en Teherán y había un comercio, digamos así, pactado, libre o cierta armonía. Palestina nunca estuvo de acuerdo cuando llega a imponerse pues prácticamente esa división por parte de las resoluciones de la ONU. Tú me vas aclarando en esos aspectos históricos. Para nada, Diana. Es más, había un intercambio enorme que mucha gente no sabe entre los iraníes y los israelitas a nivel de universidades. Muchos estudiantes iraníes iban a las universidades en Israel. Recordemos que Israel siempre ha tenido una buena calidad educativa, grandes universidades y los chicos viajaban a estudiar allá. Y se daba ese intercambio entre las juventudes. ¿Por qué? Porque no había diferencia. Tendremos religión diferente, pero había esa relación, por así decirlo. ¿Y qué pasa cuando llegan los ayatolas con su fundamentalismo? Porque el problema, de nuevo, es ese fundamentalismo. Claro, está enraizado y hay muchas personas, muchos académicos, y hay un gran debate también político de si es el islamismo en general o si es solo el fundamentalismo islámico. Yo creo que el fundamentalismo en todas las religiones es un cáncer, porque el fundamentalismo cristiano también ha hecho atrocidades y digamos las cosas como son. No digamos que no. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos buenos siglos de que se dio la separación entre el Estado y la iglesia, y el punto, cuando ya no está la iglesia dentro del Estado, las cosas marchan en armonía y se acaban esos fundamentalismos. Y esa es la diferencia. Y en muchos de estos países islámicos aún no ha sucedido. A pesar de esa resistencia que ya están mostrando las nuevas generaciones. Por supuesto, por supuesto. Y está también esa resistencia a querer al cambio. Ahora, cuando vemos en el mapa y vemos Irán es un país tan grande, enorme, tan rico en recursos, que hay que decirlo, durante todo este último tiempo han sido gobernados por ayatollah y lo que tú mencionas. Ahora, ¿por qué viene a ser ese interés desmedido en acabar a Israel? Es el fanatismo. No te puedo decir de otra cosa. Ayer me hicieron una pregunta que me llamó la atención y dicen, ¿por qué Irán quiere una bomba atómica si al destruir Israel va a destruir también la mezquita más importante para el mundo islámico? Claro. Y la respuesta es simple. Cuando tú tienes un fanático, no le importa eso. La pueden reconstruir. Igual la tierra está. No le importan las muertes, no le importa nada. Porque evidentemente, porque ahí no se van a morir solo los judíos, se va a morir un montón de gente. Es más, en estos bombardeos, una de las bombas cayó en Cisjordania. ¿Y cuántas personas árabes murieron? Porque una bomba, y eso lo dijo el embajador hace poco, no sé si lo escuchaste, el embajador de Israel en Guatemala, dice que una bomba no puede discernir si tú eres cristiano, si tú eres árabe, si tú eres musulmán. La bomba cae y mata a todos los que están ahí. Detona y destruye. Detona y destruye. Entonces, ¿cómo vienen a decir que le van a mandar una bomba atómica, sobre todo, para destruir Israel? Si se va a Jerusalén, se van todos. Porque en Jerusalén ahí están todos. Ahí hay cristianos, ahí hay judíos y hay musulmanes. Sí, y en relación a lo último, ya le puso nombre Trump porque dijo, no, hay que llamarle la guerra de los 12 días, y nos hubiese encantado también tener la intervención de la Embajada de Israel en este espacio, pero sabemos que en este momento no era posible. Pero cuando se da el ataque directamente a Arabia Saudita, pensamos, esto se va a escalar porque ya era mi territorio. Sí. Y dijo, no nos vamos a reservar el derecho de responder. Como analista internacional, Carmina, ¿por qué crees que se frenó Arabia? Sí, es cierto, es aliado de Estados Unidos comercial, pero también mantiene una relación importante, digamos, comercial. Cuando ya se pasa todo al comercio y a que yo te vendo, a que yo esto y que pasas por acá, porque incluso se habló de que el estrecho de Hormuz iba a ser cerrado y el petróleo, hubo tantas especulaciones.
¿Cuáles son las proyecciones de por qué Arabia Saudita dijo, mejor miren, tranquilos? Y que también ha sido la postura de otros países del Medio Oriente. Los únicos que alzaron la voz fueron los hutíes, pero ahí está esa respuesta, ¿verdad? Que tienen un vínculo indirecto, digamos así, con Claro, Irán. son proxies de Irán, o sea, son pagados por Irán para hacer lo que hacen los hutis. A ver, ¿por qué? Porque el radicalismo no le conviene a nadie. Y al entrar y crecer un Estado Islámico de esa manera, con los fundamentalistas, todos los países de la región corren riesgo. Pero los países árabes lo saben mejor que nosotros. Los ciegos somos Occidente. En el año 2016 ya hay un artículo que circula por el internet y vuelve a circular y vuelve a salir cada vez que pasa algo en Occidente, que escribió Pérez Reverte, que se llama Es la guerra santa a idiotas. Y desde 2016 sigue y sigue y sigue y sigue. Oriana Fallaci, una gran periodista también italiana, escribió Entre la rabia y el orgullo en el año 2002, después de los atentados de las Torres Gemelas. Las vamos a buscar. Son occidentales que han estado. El libro de Oriana Fallaci es fantástico. O sea, fue un ensayo que ella escribió a los pocos días. Ella vivía en Nueva York del atentado de las Torres Gemelas. Y recordemos que ella tuvo la oportunidad de entrevistar a grandes figuras de la historia, tanto que hay un libro de ella que se llama Entrevista con la Historia, que es donde entrevista a todas estas figuras. Y ella conocía muy bien el mundo árabe. Y le da mucha rabia lo que está pasando en Nueva York y hace una predicción y una advertencia a Occidente. Pérez Reverte también lo hace. Y tenemos a muchas personas que lo han venido diciendo y repitiendo. Y en Occidente estamos cegados. ¿Por qué? Porque, ay, qué lindo querer a todos y todos nos quieren. Señores, ¿cuándo nos vamos a quitar la venda de los ojos y que no, todo mundo no nos quiere? Y nosotros somos el enemigo y nos han declarado la guerra. Yo no estoy diciendo con eso que vayan a salir a atacar a las personas, pero solamente no ser tan inocentes y decir, ok, ¿por qué entonces vamos a apoyar a estos grupos? Y los países árabes lo saben. Y es la razón por la cual, si te das cuenta, en las negociaciones de paz con Palestina, que todos están relacionados ahí, ni Egipto, ni Arabia, ni Jordania han querido recibir palestinos. Han dicho, niños con cáncer, por supuesto. Niños, dijo Egipto, sí, un grupito. Pero no han querido recibirlos. ¿Por qué? Porque cuando la gente ya está enferma del fundamentalismo es muy difícil y es un trabajo generacional y ellos mismos no aceptan a esos grupos. Entonces ellos lo que están viendo es cómo mantenerse al margen. Claro, no pueden decir, porque a final de cuentas es la misma religión, son hermanos todos, se podría decir, pero no van a salir a decirlo abiertamente, pero para ellos, qué bien que Israel lo esté haciendo, me imagino que lo dicen, nosotros no nos metemos. Y ahí que entre ellos se arreglen. Es más, el nuevo el que tomó el poder en Libia ahora no se metió después de la caída de Assad. Es más, él se fue a la frontera con Irak para evitar que algunas de las tropas que son controladas por Irán pasaran a su territorio, porque dijo, nosotros no nos vamos a meter. Ya suficiente les ha ido. Como les fue con los ataques israelíes, no se iban a meter. Él está tratando de reagrupar su país y restablecerlo después de la caída de un régimen como lo fue el de Assad. Claro. Otro aspecto que me encanta que lo acabas de mencionar es justamente lo que pasa con Gaza, porque pareciera que fueran guerras distintas o luchas distintas, pero yo considero, y ese es el análisis de muchos expertos también, que toda esta nueva ira de Irán se refortalece con los ataques del 7 de octubre en Israel, en donde entran y se llevan a las personas secuestradas y empieza todo esto. Hamás está en poder de Gaza. Sí. Y Hamás son los que han sometido más a este pueblo. Totalmente. Lo han reportado medios internacionales que la ayuda humanitaria esto ha sido reservada y aparte millones de dólares que han encontrado en esos túneles subterráneos en donde Hamás simplemente ha dicho, no, esto no es para el pueblo. Diana, es que solo date cuenta la cantidad de túneles que hay. Es un hormiguero, verdaderamente. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron cuando éramos niños o han sacado en un frasco el hormiguero y cómo se ven todos los túneles. Es que así está. ¿Cuánto concreto hay en esos túneles? Desde 2009 los vienen construyendo. Ese dinero debería estar en autopistas, en hospitales, en infraestructura. ¿Dónde está ese dinero metido en túneles para tener a los terroristas? Es que no es justo para el pueblo también. Y la cantidad de ayuda humanitaria que todos, de nuevo, con buena voluntad en Occidente se están mandando para allá, lo están alimentando terroristas que no tendrán reparo en acuchillar a sus hijos y a usted si se descuidan, porque está sucediendo en Europa. ¿Cuántos atentados hay? Y no hay más porque los servicios de inteligencia están controlando eso todo el tiempo.
los que han pasado en Estados Unidos. Es que no nos ceguemos también, que son grupos aislados. No, no son grupos aislados y esto está Irán. Para regresar al 11 de octubre, para el 7 de octubre, yo creo, a ver, hay muchas teorías de lo que pasó. Recordemos que días antes estaban ya a punto de terminar las negociaciones de los acuerdos de Abraham, donde estaba precisamente Egipto, Arabia Saudita negociando con Israel para lograr esa paz en Medio Oriente que tanto se espera. Hay muchas teorías de lo que pasó. Definitivamente, yo lo que pienso es que Hamás actuó solo y de manera arrebatada, por así decirlo. Recordemos que cuando hay líderes en grupos muy fanáticos, también hay pugnas de poder. Claro. Yo no creo que esto está ya alejado de los iraníes. Al contrario, yo creo que la cabeza de la serpiente, bueno, no, yo no lo creo. Todo mundo, los analistas que saben realmente lo dicen y lo afirman. Y yo estoy de acuerdo con lo que les escucho decir, que es la cabeza de la serpiente. Y todos los otros son sus hijos porque los financia. Pero esto parece ser que era una operación mayor que estaban planeando, pero no estaban listos para hacerlo. Se adelantan. Y los de Hamás se adelantan. A ver, hay mucha gente que va a decir, no, esto ya estaba planeado. Obviamente ya estaba planeado, pero en el momento que lo hacen, yo creo que fue la presión de los acuerdos de Abraham, que estos dijeron ahorita lo hacemos, e Irán no estaba informado. Cuando estos se lanzan y lo hacen, y que fue una cosa terrible, recordemos la masacre del 7 de octubre, fue una masacre, no fue una guerra, fue una masacre porque es como que usted esté ahorita en su casa, en su trabajo, viendo este podcast, escuchándolo, y a usted venga una barda de asesinos, le viole a su mujer, a sus hijos, lo acuchille o lo decapite, porque eso fue lo que sucedió ese día. O sea, esto no es una guerra. Ay, pero están muriendo niños en Gaza. Por supuesto, no ha habido guerra a lo largo de la historia de la humanidad, desgraciadamente, donde los inocentes no mueran. Pero es diferente estar en un conflicto a que no haya conflicto y vayan a su casa y lo vayan a atacar y a sacar. O sea, desgraciadamente, sí, ambos al final terminan en la muerte y en la pérdida de civiles inocentes, pero es diferente. Y esa es la verdad. Y a lo largo de la historia de la humanidad, esto ha sucedido. Entonces, yo creo que esto es adelantarse, porque recuerda que hasta el día siguiente fue que Hezbollah como que se activa y lanzan un bombardeo contra Israel. Entonces, Israel lo que tiene que hacer es, primero, recuperar su territorio, que les llevó horas, recuperar los kibbutz y toda la zona donde habían terroristas todavía en ese momento, empezar a entrar a Gaza, a atacar y a buscarlos y a tratar de recuperar a los secuestrados. Recordemos que el día de hoy hay 50 personas secuestradas aún, alrededor de 20 vivos, y para los israelíes es tan importante regresar a los vivos como a los muertos. A los vivos, lo dijo Ronnie Kaplan hace poco, para que puedan seguir viviendo y que continúen, y a los muertos para darles una sepultura digna. Esa es la razón, y para ellos es lo mismo. Y en las noticias han entrado y han ido recuperando poco a poco los cuerpos. Entonces, partiendo de ahí, Israel ha tenido que atacar muchos frentes. Entonces, tenía que calmar a Hezbollah. Los hutíes estaban atacando también. Estaba atacando guerra contra Hamás. ¿Y qué decían al final? Ir contra el Líbano. ¿Por qué? Porque Líbano tenía que caer. Assad estaba apoyando también a todos estos grupos terroristas. Assad era un enemigo de Israel, y Israel lo que está haciendo es defendiéndose en su territorio. Y geográficamente entender que Israel está en medio de todos los enemigos, Israel que lo bombardean es un pedacito. ¿Cuántos millones de habitantes tiene Israel? No tiene más de 15 millones. La verdad que 10, 15 millones, no tienen más. Se estima que 5 de Israel caben en Guatemala. Exactamente. Y recordemos que también en Israel hay una gran población árabe y una gran población cristiana. Porque tampoco es que sean, obvio, son minorías, porque la mayoría pero hay poblaciones, hay pueblos solo de cristianos, hay pueblos solo de árabes. Nosotros estuvimos en Nazaret. Ahí prácticamente no hay judíos, el 70% es árabe y el 30% es cristiano. Y eso es lo interesante ver de estos poblados que han aprendido a vivir con respeto y, digámoslo así, con cierta armonía. Claro, porque cuando tú no tienes una mayoría dominante oprimiendo a los otros a nivel religioso, lo puedes lograr. La verdad, religioso o cualquier otro tipo, porque vemos la historia de la humanidad está marcada por este tipo de opresiones, pero en este caso particular es religioso y ellos pueden convivir y vivir en paz. Entonces, ese es el punto. Entonces, yo creo que el 7 de octubre sí fue un parteaguas donde se empieza a caer, a desmoronar esta torre y vienen, pero si no caía Irán, sobre todo con el plan nuclear que tenían, todo el mundo libre, todo Occidente,
y todo Oriente, porque también una guerra no le conviene a Asia tampoco, a ningún país del mundo, la verdad. Y vamos a salir perjudicados. E Israel se toma hacerlo. El canciller alemán dijo hace pocos días, Israel hizo el trabajo sucio por todos nosotros. Y que un canciller alemán reconozca esto, ya les dice mucho de la situación. Sí, y cuando se hablaba es que están destruyendo porque hay fabricación de bombas nucleares, y del proyecto de Irán nuclear se ha hablado tanto y se ha especulado porque al final no hay una data como que diga sí se está fabricando, porque ellos toda la vida lo han negado. Ellos lo que dicen es que quieren el uranio para generar energía y hacer sus plantas nucleares de energía como la tienen muchos países. Francia tiene, Japón tiene Rusia y demás. La energía nuclear después de los accidentes como Chernobyl, como el que sucedió en Japón y todo después de los terremotos, a ver, siempre nos ha dado mucho miedo, y creo que Estados Unidos paró mucho su proyecto de energía nuclear. En España están por cerrar plantas de energía nuclear. Sin embargo, China está creando cualquier cantidad de plantas nucleares porque es una energía rápida, es una energía limpia, es a nivel energético, tiene muchas posibilidades. Yo escuché hace poco un podcast que decía que la diferencia dentro de poco entre un país próspero y uno que no sea próspero va a ser la cantidad de energía que pueda tener. Porque ahora toda nuestra vida depende de la energía. Definitivamente, si no, imagínate un verdadero caos. Exactamente. Entonces, sí, es un punto válido, dirán, pero entonces, ¿por qué tienen que tener un búnker a cuántos metros haciéndolo y no lo pueden hacer como los otros lugares, las plantas nucleares normales? Y sin embargo, Irán se ha dicho que ellos querían una bomba atómica para eliminar precisamente a Israel, que es su enemigo, y a Estados Unidos. Lo han dicho claramente. O sea, es que, de nuevo, no es el hecho que nos hayan declarado la guerra a Occidente, no es mentira. E Israel es este último bastión en esa área para defender a Occidente, porque sus valores son como los nuestros. Practicaremos diferente religión algunos, pero son nuestros mismos valores. Yo nunca voy a terminar de entender a la izquierda que apoya a estos grupos fundamentalistas, porque van en contra de todo lo que ellos han peleado. El feminismo, los derechos LGTB, la igualdad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. En estos países no existe. Si usted es homosexual, lo tiran de un edificio. Si usted es mujer, le sacan un ojo por quitarse el velo. No la dejan trabajar. Mira a las pobres niñas en Afganistán. Por el amor de Dios, ya ni siquiera van a hacer hasta tercero primaria y no las van a dejar estudiar más. Sometidas por completo. Sometidas al 100% con estas burkas y con estas cosas. Y tú no te explicas por qué dicen que las mujeres se tienen que cubrir para que los hombres no tengan pensamientos impuros. Y tú dices, ok, esa es su justificación. Entonces, ¿por qué le ponen a una niña y la tapan a las pobres niñas? ¿Qué pensamientos impuros le va a la niña menos que usted un pervertido? Es que, de verdad, no, hay cosas que no se entienden. Y como occidentales, posiblemente si hubiera nacido ahí, tal vez las entendería, pero como occidente no. Y se les respeta, pero que no vengan a imponérnosla a nosotros. Y ahí está la diferencia, que muchos países europeos han permitido eso. ¿Qué pasa en Francia, en Bélgica, en Inglaterra, en Alemania? Hay guetos donde la ley occidental y la ley del país ni siquiera puede entrar. Ahí se rigen por la ley Sharia. Y la ley Sharia dice que te van a cortar una mano, que puedes tener cuantas mujeres quieren los hombres, que inclusive se están aprovechando del sistema europeo. ¿Por qué? Porque acuérdate que por las bajas tasas de natalidad les dan apoyos financieros y demás. Entonces van a Europa a tener un montón de hijos, un tipo tiene no sé cuántas mujeres y cobra por el dinero que otros están trabajando, porque estos ni te están trabajando, muchos de ellos solo están como en el asilo político y están cobrando estas pensiones. Una ley dentro de otra ley. Exactamente. ¿Cómo va a ser un país así? Con una ley. Es que eso no lo podemos concebir, pero es lo que está sucediendo. Hay una débil diplomacia y se dijo, ok, vamos a cesar el fuego, vamos a de nuevo a intentar hablar, pero esto, lo repetimos, viene a ser la historia sin fin, no se terminan de querer imponer o respetar si no hay una falsa paz. Cuando se estaban dando los ataques, se emitieron alertas por parte del gobierno de Estados Unidos, principalmente a sus ciudadanos que estaban en otros países, estaban en países del Medio Oriente, pero también hablaron
de células activas en Estados Unidos que podrían tomar represalias. Imagínate ya miedo dentro de tu propio país. A ver, esas células están activas y siempre han estado. Lo vimos desgraciadamente, con los atentados del 11 de septiembre. Y es uno de los temas ahí donde entra Latinoamérica, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Estas células terroristas pasan, y era el tema que se habló tanto de las famosas caravanas de migrantes. Ahí van muchos terroristas infiltrados. Es más, si te das cuenta ahora, muchos de los detenidos en las fronteras son de otras nacionalidades y muchos de países africanos o sea, han habido iraníes, han habido de todo tipo de nacionalidades. Tú dices, pero si están del otro lado del planeta, ¿qué hacen? Yo entiendo que agarran a un haitiano con un guatemalteco, pero que estén agarrando iraníes en este lado, pero es por eso, porque son países y Venezuela apoya al régimen iraní y están permitiendo que estos grupos terroristas estén llegando y estén infiltrando. Estados Unidos nunca ha descartado ataques terroristas, y es muy difícil controlarlos porque muchas veces son lobos solitarios que terminan actuando. Pero, a ver, los entrenan, desgraciadamente. Mira el atentado terrible de la maratón de Boston. Claro. Y con una olla de presión con clavos explotaron. De verdad que, desgraciadamente, es algo bien rudimentario. No es una bomba atómica, fue de verdad una cosa tan así, pero es gente que ha sido instruida y que pertenecen a esas milicias de terroristas, desgraciadamente, y ese es el trabajo de Occidente, tratarlas de hacer, de encontrarlas y desarticularlas, porque ese es el trabajo de todos los equipos de inteligencia de todos los países, de buscar a estos grupos y hacerlo. Y nuestros países, Guatemala específicamente, estamos sirviendo de país de paso, de tránsito de estos individuos, porque lo que quieren es permear más en Estados Unidos. En Europa hay muchas células activas, a cada rato se activan las alarmas. Por suerte, los servicios de inteligencia han sido efectivos, y muchos de ellos apoyados por los servicios de inteligencia israelí, para ir desactivando estas células. He de decir, y a mí me sorprende el día de hoy, que uno de los países europeos que mejor ha podido combatir estos atentados terroristas y que no han habido es Italia. Que los ha logrado, digamos así, como sí, han tratado de hacerlo, frenar antes de que sucedan. Porque tú no has escuchado de que hayan atacado en una iglesia dentro de Italia. En Francia decapitan curas dentro de las iglesias. En Italia nunca ha pasado, y la mayoría de sitios santos del cristianismo están en Italia. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando Italia tuvo la policía que luchar contra las mafias italianas, tuvieron una red de inteligencia muy importante de sus propios ciudadanos, y se creó toda esta red de cómo trabajar con informantes, con las personas, y es un trabajo de hormiga. E Italia se cree que gracias a estos servicios de inteligencia que tiene establecido, también han logrado contener ataques terroristas, porque yo que estoy segura que a cualquier fundamentalista de estos les encantaría irse a inmolar a la Plaza San Pedro, por ejemplo. No lo dudaría. En Venecia, inclusive la ley italiana dice que cualquier persona que va a hacer alguno de los llamados estos que hacen cuando van a cometer un atentado, disparen y después preguntan. Y le dicen a los turistas, no se les ocurra ni de broma estar diciendo estas cosas, porque la policía italiana va a actuar. Entonces ahí ves la diferencia entre un país occidental en Europa que ha logrado contener este tipo de ataques, mientras los demás países que desgraciadamente a cada rato escuchamos que fue la última, una escuela de ballet de niñas en Inglaterra, llegó un loco, se metió y acuchilló y mató a las niñas. Eran unas criaturitas. ¿Qué tienen esas niñas que ver con el resto? Son unas niñas practicando ballet, por el amor de Dios. Niños en parques. O sea, estos ataques se dan constantemente. Y hablas justamente de ese fanatismo que no te hace pensar que únicamente actúas. ¿Qué papel crees que podrían jugar estos líderes importantes del mundo? Porque sí mueven la geopolítica. No sé. Vladimir Putin, Donald Trump y también China. Porque Estados Unidos viene y entró en la jugada. Pero Putin tiene su problema en Ucrania y aprovechó también, porque de eso nadie estamos hablando. Pero Ucrania sigue bajo fuego. Continúa bajo el fuego. A ver, yo creo que el Occidente lo que ayudaría a calmar esa región es que cayera el régimen iraní de los ayatolas, evidentemente. Pero ya vimos que quien puso ahí a los ayatolas fue Occidente. Así que yo pienso que mejor que no se metan y que dejen al pueblo iraní solucionar sus problemas.
Las revoluciones nunca se dan desde afuera, se dan desde adentro. Sí, pagadas, propiciadas, auspiciadas, pero no llevan a nada bueno. Los cambios se dan cuando la gente del país está dispuesta a darlos. Y esa es una lucha que tenemos en este país cuando nos vienen a meter de otras ideologías a querer cambiar a la gente. Guatemala no quiere eso. El día que lo querramos, la misma sociedad va a dar ese paso adelante. Entonces, uno ve todas estas situaciones y dices, lo peor que podría hacer Occidente en este momento es provocar un cambio político en Irán. La gente iraní es la que tiene que salir a la calle y pedir estos cambios. Que no se dé una situación como lo que se dio con Saddam Hussein en Exactamente, Irak. es que solo vas a causar un caos peor. Ellos lo que tienen es que abstenerse y dar, sí, claro, apoyar a las resistencias y todo, pero tienen que salir. Mira, los pobres cubanos, hasta que ellos no decían salir de ese régimen, nunca van a salir. Es igual que los venezolanos. Todos los queremos ayudar, pero de nada va a servir que llegue un avión de otro país y hagan bombardeos y hagan y todo eso, porque siempre van a victimizar a los otros y siempre va a haber alguien, porque ningún régimen es perfecto, que va a decir, nos lo vinieron a imponer. No, los regímenes no se imponen. Tú luchas por tu independencia, tú luchas por tu libertad, pero es la gente de ese país que lo tiene que hacer. Así que yo espero para la gente iraní que lo puedan lograr, porque eso traería paz a la región, porque en el momento que Irán se debilite, va a dejar de estar financiando a todos estos proxies, entiéndase Hamas, Hezbollah, los Houthis, todos estos terroristas de la región que están causando ese conflicto. Israel tiene derecho a tener su Estado, ya tienen un Estado, y señores, cada vez que hay oportunidad de hacer un Estado palestino, son ellos mismos los que votan y se niegan a hacerlo. ¿Por qué? Porque para los palestinos no quieren que exista el Estado de Israel. Entonces, la solución de dos estados no es viable para ellos. Ellos quieren que no haya otro Estado. Y eso tampoco se va a suceder. Y los líderes de Medio Oriente, como tú decías, Egipto no los quiere. Egipto, Jordania tampoco. Arabia Saudita tampoco. Los cataríes juegan un papel doble dándoles apoyo, obviamente, pero no los quieren dentro, los quieren fuera. Hay un video famoso en internet, yo no sé si era alguien de los Emiratos o alguien de Qatar, me estoy confundiendo ahorita, pero era uno de estos dos grupos donde decía, pero si nosotros hemos salido todos los criminales y todos los fundamentalistas, esos los tienen ustedes en Occidente, no los tenemos nosotros acá. Y así tiraba la bolita. Y así tiraba la bolita, como diciendo, si ustedes los tienen, nosotros acá no los tenemos. Claro, ellos aplican la ley. Y ellos no están permitiendo a alguien que esté haciendo eso dentro de sus territorios. Y por ejemplo, el rey heredero de Arabia Saudita ha sido muy abierto a cambiar muchas cosas. Recordemos que hasta no sé, creo que fue 2019, 2020, las mujeres pudieron manejar en Arabia Saudita, que no se les permitía manejar. Entonces son conquistas que se van dando para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros empezaríamos la revolución feminista original, que no estoy hablando de estas que pintan paredes ni andan enseñando los pechos que de nada sirven, para nada, sino que estoy hablando del feminismo original, el que nos da la oportunidad de tú y yo tener esta conversación honesta el día de hoy y tener un público que nos escuche, trabajar, estudiar, tener la patria potestad de nuestros hijos, pequeñas victorias que se han logrado a lo largo. Empezaron los primeros grupos en Inglaterra en el año 1800, ¿qué sería? Como 60, 70, una cosa así, que fueron los primeros grupos, y se van dando, los grupos se unen, las sufragistas, y después de la Primera Guerra Mundial que dicen, qué bonito, nosotros trabajando en las fábricas, en lo que los hombres están en el frente y no podemos ni votar ni tomar decisiones, y se empiezan a dar todos estos movimientos hasta que empezamos todas estas conquistas. Y eso pero no fue un día para otro. Estas conquistas se van dando a lo largo del tiempo. Cuando estuviéramos listas, igual fue la división del Estado y la Iglesia en Occidente. Fue un proceso lento. ¿Hubieron atrocidades contra la Iglesia? Por supuesto. Miren en España cómo se dio la persecución contra los religiosos también. Tampoco es correcto hacer eso. Pero son cosas que se van dando hasta que las cosas se encaminan. Y hoy por eso en Guatemala, cuando viene un diputado, porque lo hay, que dice que queremos que el Estado y se empiece a dar estudios, no sé qué, en las escuelas. No, señores, mantengamos el Estado laico. Y cada quien practique la religión que quiera en su casa, que se lo dé a sus hijos. Yo estoy de acuerdo que tienen derecho ellos a educar a sus hijos y que no les esté imponiendo nada al Estado, pero mantengamos esa división, porque esa división es la paz para muchos. Y pues bueno, lo del Medio Oriente, sí, como te digo, complicado. China, ¿qué papel juega China? Bueno, China es un comodín. China no es expansionista a nivel cultural, pero sí económico.
Entonces no es que vamos a pensar que los chinos nos van a venir a conquistar, ya nos conquistaron porque todo lo que vemos por acá es hecho en China, lo más seguro. Y mira que no se agüitaron, decimos en mi pueblo, con lo de los aranceles, No. para nada. No, para nada, al contrario, yo creo que precisamente este conflicto, hablando del estrecho de Hormuz y el paso del petróleo que se habló, evidentemente cada vez que hay un conflicto en Medio Oriente el precio del petróleo sube porque hay mucha especulación de cómo va a continuar el conflicto, si va a escalar y si el precio del barril va a subir. Eso siempre se va a dar. ¿Qué pasó ahora? No sucedió nada. ¿Por qué? Porque por el estrecho de Hormuz, el mayor consumidor del petróleo que pasa por ahí es China, no es Occidente. Entonces, no es Estados Unidos. Entonces, al país que más le afectaba que eso estuviera cerrado era China. Ahora que se dio la negociación con Irán, que dijeron, bueno, ya, ok, parémosle, estamos de acuerdo y lo hacemos, o sea, esta tregua, esta temporal que están haciendo para iniciar negociaciones, entonces ya China puede recibir su petróleo. ¿Qué hubiera pasado de lo contrario? Al final nos hubiera impactado económicamente porque si a China le sube el petróleo, nos suben el producto de los bienes a nosotros que vienen desde China y nos impacta. O sea que sí nos impacta de un lado, venga por un lado, venga por el otro, nos va a impactar. Pero esto hizo que se calmaran las cosas, ya bajó el precio del barril del petróleo, todo está estable y esto también logró que China siguiera con la negociación de los aranceles. O sea que dentro de todo, al final hubo un beneficio en esto. Entonces, pues es positivo. Desgraciadamente la guerra, ojalá logren hacer un acuerdo. Irán tiene que dejar a un lado su política nuclear. Definitivamente nadie quiere que un fundamentalista tenga una bomba atómica en sus manos, porque eso sería el acabose para todos nosotros. Carmina, y tengo que hacer este comentario y también como parte de pregunta, porque cuando vemos un problema decimos, ¿y cómo me afecta a mí? No solo en lo social, en lo económico, sino también en entretenimiento y lo que sea. Ayer escuchaba un análisis y dice, después de un ataque, de un conflicto, de una guerra y que se firman o se llegan a ciertos acuerdos hostiles de paz, nunca vuelve a ser como antes. Ya queda un resentimiento, quedaron muertos, por supuesto, y queda esa tensión de que me hiciste algo y esto puede suceder. Entre ese análisis político, me sorprendió que sacaran a tema la proximidad del mundial. Y decía, el gran problema es que sí hay estas células activas de Islam radical y que van a encontrar, y lo ven a lo largo de la historia, cómo han aprovechado estos encuentros deportivos en donde llegan de otros países para marcar presencia. Dije, qué raro que en algo político estén abordando la proximidad del mundial. Y dije, bueno, tiene mucha razón y tiene mucho eco. Todos en el mundo y el deporte que más se practica en el mundo entero es el fútbol. Y esto viene a ser una fiesta que va a unir a los países. Decía, bueno, puede analizarse que Estados Unidos debería de quedar fuera por el riesgo que representa y únicamente quedarse con México y Canadá. Para ir cerrando, perdona que te haga esa pregunta, pero sí nos compete mucho a esto, tomando en cuenta todas estas células que han advertido que en cualquier momento pueden utilizar o algún ataque terrorista como lo que veíamos el 11 de septiembre. Mira, este peligro siempre va a haber, sobre todo con un país como Irán, que financia a estos grupos terroristas. Pero obviamente aprovechan Mundial y este tipo de espectáculos para amenazar y asustar a la gente. Sin embargo, fuera de las Olimpiadas del 74, cuando entran a matar al grupo de atletas israelíes, no se han dado realmente estos incidentes. ¿Por qué? Porque la seguridad y los servicios de inteligencia se activan y a veces no hay momentos más seguros que esos. Hay lecciones aprendidas. Muchas lecciones aprendidas. Y los servicios, lo que tendrán que estar ahora, los servicios de inteligencia desde ya y por eso es importante ese trabajo que hacen día a día, de ir viendo a estas personas radicales e irlos desarticulando. Ir viendo este tipo de cosas. Mira, la medida de Estados Unidos ahorita a revisarle a los chicos que están aplicando para una visa estudiantil sus redes sociales, eso quiere que no se están tratando de proteger ellos. No estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo nosotros. Yo no voy a entrar a decir si es bueno o malo, pero si Estados Unidos tiene su derecho y su razón de hacerlo, que nos afecta a nosotros, por supuesto que nos afecta, porque ¿cuántos chicos ya tenían esos? Bueno, ahora ya las están dando a las entrevistas de nuevo, pero les están revisando. Pero esto también es una precaución a la juventud porque es muy fácil dar y compartir. Ay, sí, me subo, pero no he pensado, no he analizado. Y por eso les digo, si van a utilizar la inteligencia artificial, no la usen solo para
ver videos y hacer cosas, manipular. No, ven un video y digan, ¿esto será cierto? Voy a buscar y le voy a preguntar. Redes sociales como Grok, ahí mismo en el videíto te sale la opción de apachar ahí mismo y ver que Grok te diga es un video falso, no es un video falso, preguntarle y analizar. Y si yo les estoy contando esto, decir, ¿hasta qué cuento me está metiendo? Y ver, y les va a salir, pues la historia dice, y te lo secciona. Hasta te puede hacer gráficas, o sea, te puede hacer un montón de cosas y dividir para que puedas aprender, que esa es la herramienta que nosotros no tuvimos porque nosotros en nuestro tiempo no lo teníamos que creer y lo máximo que teníamos era una enciclopedia para creer. Bueno, tú eres todavía más joven, pero yo sí tenía que ir a la enciclopedia y lo que decía la británica, eso era palabra sagrada. Y aún así, la enciclopedia, ¿cómo se hacía? Con un grupo de académicos que llegaban a un consenso sobre una definición o sobre un concepto. Y no era una sola persona. Así que yo lo que no me voy a cansar de decirle a la gente es utilice las herramientas para verificar la información. No se lo crea. Aunque sea su diputado, su amigo, su hermano, su primo, vaya y revise. Todos nos podemos equivocar. Y hay demasiada información. A uno los datos se le escapa también. Claro. Entonces, yo creo que eso es importante. Y bueno, yo creo que Israel, esta guerra, han hecho un trabajo excepcional y lo que ellos ahora tienen que hacer es, imagínate, luchar más de 7 frentes a la vez con ese nivel de grupos terroristas y con ese nivel de armamento. La verdad es impresionante lo que han logrado. Les ha costado mucho, muchas vidas. Son un país tan pequeño que para ellos cada vida cuenta muchísimo. Y ahora, como dijeron, nos tenemos que enfocar en recuperar a nuestros secuestrados en Gaza. La guerra de Gaza terminaría tan fácil si tan solo entregaran a esas 50 personas vivas o muertas que los israelíes, bueno, vivos y muertos, porque están pidiendo ambos, que entreguen a Israel. Y la intención que jamás quisiera reconstruir su territorio. Su territorio y no estar haciendo más túneles. Ni más daño. De más daño a la población gazatí, porque ellos son los principales afectados. Si ustedes se preocupan por los niños en Gaza, si ustedes se preocupan por los ancianos, por las mujeres en Gaza, preocúpense primero porque haya ahí un cambio. Y un cambio es que el gobierno que tiene a la gente deje de estarse metiendo en estas guerras, ya entregue a los secuestrados. Israel ha dicho, no voy a parar hasta que no recupere al último. Y no van a parar hasta que recuperen al último. Han sido claros. Es como la gente que se queja de Trump. Trump dijo antes de llegar al poder todo lo que iba a hacer. No sé a quién sorprende realmente el día de hoy las cosas que está haciendo porque está cumpliendo al pie de la letra lo que dijo que iba a hacer. Claro, y con toda esta explosión de carácter y porque justamente esto entrevistaban a varios legisladores y decían, no te decían si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con la acción de Trump. Siempre se desviaban para no fijar una postura. Carmina, qué plática tan interesante. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Me encanta esa conclusión que das porque esto permite la gran herramienta que tenemos hoy de tener acceso a la tecnología, de verificar la información. Tenemos tanta información, pero no todo lo que circula en la red es cierto. Todo puede tener un giro inesperado a favor de quién. Así que de verdad te agradezco mucho que hayas hecho ese énfasis. Justamente esta es una mesa de diálogo. Nosotros respetamos su opinión, pero también es necesario poner el tema de una manera imparcial para que usted vaya verificando todos estos datos históricos. Esperemos que la próxima charla no sea para hablar de guerras, no sea para hablar de una nueva tensión en el Medio Oriente, porque aunque usted lo vea lejos, sí nos afecta. Por favor, déjeme sus comentarios, los vamos a leer. También me encantaría saber qué tema le gustaría que abordáramos y que pusiéramos aquí en Diana Alonso Podcast. Siempre le digo, verifique la información y compártalo para que esta comunidad vaya creciendo. Por cierto, un saludo también a México porque están siempre conectados con estos episodios. Con permiso, gracias.